Antes de comenzar a contarles esta historia tan personal y dolorosa de mi vida, quiero pedirles un favor. Si están viendo esto, por favor, suscríbanse al canal y dejen un comentario diciéndome de qué país me están viendo. Compartir lo que me pasó no es fácil para mí, es abrir una herida que todavía duele, pero lo hago porque sé que muchas abuelas y abuelos están pasando por situaciones similares. Necesito saber que no estoy sola en esto, que mis palabras llegan a alguien que entiende este dolor. Así que, por favor, ese simple gesto de suscribirse y comentar significa mucho para mí. Me ayuda a sentir que vale la pena compartir mi historia. Me llamo Isabel. Tengo 67 años. Y hace 6 meses que no veo a mi nieto. 6 meses sin escuchar su risa, sin sentir sus bracitos alrededor de mi cuello, sin verlo correr hacia mí gritando abuela, con esa voz aguda que me derretía el corazón. 6 meses de silencio donde antes había vida, alegría, propósito. Y todo porque mi nuera, Carolina, decidió que yo ya no era bienvenida en la vida de mi nieto Matías. Pero ella cometió un error. Un error enorme. No sabía que yo tenía las llaves de todo. Y cuando digo todo, es literalmente todo. Déjenme explicarles cómo llegué a este punto, porque esta historia no comenzó hace 6 meses. Comenzó hace 8 años, cuando mi hijo Rodrigo me presentó a Carolina por primera vez. Rodrigo es mi único hijo. Lo crié sola después de que su padre murió en un accidente cuando Rodrigo tenía solo 3 años. Fue difícil, no voy a mentir. Trabajé como enfermera durante 40 años, turnos dobles, noches, fines de semana, todo lo que fuera necesario para darle una buena vida. Me aseguré de que tuviera educación, oportunidades, valores. Y creció para ser un buen hombre, ingeniero civil, responsable, trabajador, de buen corazón. Cuando tenía 32 años, conoció a Carolina en una conferencia de trabajo. Ella era arquitecta, ambiciosa, elegante, segura de sí misma. Tenía 28 años y una presencia que llenaba cualquier habitación. La primera vez que Rodrigo me la presentó, me di cuenta inmediatamente de que estaba completamente enamorado. Sus ojos brillaban cuando la miraba, se reía de todas sus bromas, la trataba como si fuera algo frágil y precioso. Yo quería amar a Carolina. De verdad quería. Era la mujer que mi hijo había elegido, y eso debería haber sido suficiente. Pero desde ese primer encuentro, sentí algo que no podía explicar del todo. Una frialdad en su forma de mirarme, una sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos cuando hablaba conmigo, una impaciencia apenas disimulada cuando yo contaba anécdotas de la infancia de Rodrigo. Tu mamá es intensa, le escuché decirle a Rodrigo una vez cuando pensaron que yo no podía oírlos. Estábamos en mi casa y yo había ido a la cocina a preparar más café. Es solo que te quiere conocer, respondió Rodrigo. Dale tiempo. Es que hace demasiadas preguntas. Sobre mi familia, mi trabajo, mis planes. Se siente como un interrogatorio. Yo solo estaba tratando de conocer a la mujer que podría convertirse en mi nuera, en la madre de mis futuros nietos. Pero aparentemente, eso era intenso. Se casaron un año después. Una boda elegante, cara, donde yo me sentí fuera de lugar entre toda la familia acomodada de Carolina. Durante la ceremonia, cuando me preguntaron si quería decir algunas palabras, Carolina me miró con esa expresión que ya estaba aprendiendo a reconocer, una mezcla de resignación e incomodidad. Mantuve mi discurso breve. Los primeros años de su matrimonio los vi poco. Siempre estaban ocupados con trabajo, viajes, proyectos. Rodrigo me llamaba una vez por semana, visitaba una vez al mes y tenía suerte. Siempre con excusas, deadlines apretados, viajes de trabajo, cansancio. Yo entendía. Eran jóvenes, construyendo sus carreras, su vida juntos. Pero extrañaba a mi hijo. Extrañaba ser parte de su vida cotidiana. Todo cambió cuando Carolina quedó embarazada. Rodrigo me llamó llorando de felicidad para darme la noticia. Iba a ser abuela. Después de años de esperar, de soñar con ese momento, finalmente estaba pasando. Mamá, necesitamos tu ayuda, me dijo Rodrigo. Carolina quiere seguir trabajando después de que nazca el bebé. ¿Podrías ayudarnos con el cuidado? No confiamos en nadie más. Mi corazón casi explota de alegría. Por supuesto, hijo. Lo que necesiten. Durante el embarazo de Carolina, traté de acercarme a ella. Le llevaba comida casera,
le ofrecía acompañarla a citas médicas, le preguntaba cómo se sentía. Ella aceptaba todo con educación distante, pero nunca me invitaba realmente a su mundo. Las ecografías eran solo para ella y Rodrigo. La decoración del cuarto del bebé la hacía con su madre y sus amigas. Yo era útil para llevar comida y hacer recados, pero no para los momentos importantes. Matías nació en una mañana de primavera. Pesó 3 kilos 400 gramos y tenía los ojos de mi difunto esposo. Cuando lo sostuve por primera vez en el hospital, lloré. Era perfecto. Y era mi nieto. Mi sangre. La continuación de mi legado. Gracias por darme este regalo, le dije a Carolina mientras ella descansaba en la cama del hospital. Ella sonrió cansadamente. Gracias a ti también, Isabel. Por criar a un buen hombre. Fue el momento más cálido que compartimos. Y pensé, ingenuamente, que tal vez el bebé nos acercaría. Durante los primeros 2 años de vida de Matías, yo estaba ahí casi todos los días. Carolina volvió al trabajo cuando Matías tenía 3 meses, y yo me convertí en su cuidadora principal durante el día. Lo alimentaba, lo cambiaba, jugaba con él, lo veía dar sus primeros pasos en mi sala, escuché sus primeras palabras. Abue, dijo un día señalándome. No mamá o papá. Abue fue una de sus primeras palabras. Vi el destello de algo en los ojos de Carolina cuando Rodrigo se lo contó emocionado esa noche. Algo que se parecía a los celos. Pero yo no estaba tratando de reemplazarla. Solo amaba a mi nieto con cada fibra de mi ser. ¿Era eso tan malo? Las tensiones comenzaron sutilmente. Carolina empezó a hacer comentarios sobre cómo yo hacía las cosas. Isabel, por favor no le des dulces. Estamos tratando de limitar el azúcar. Isabel, ya te dije que no uses esa crema en su piel. Tiene químicos. Isabel, ¿por qué le compraste ese juguete? Ya tiene demasiados. Cada comentario era razonable por sí solo. Pero la forma en que los decía, con esa voz controlada que apenas ocultaba la irritación, me hacía sentir como si estuviera haciendo todo mal. Solo trata de ser buena madre, me decía Rodrigo cuando yo mencionaba la tensión. Dale un respiro. Está estresada con el trabajo. Yo trataba de ser comprensiva. Trataba de seguir sus reglas, de respetar sus límites. Pero nunca era suficiente. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, en el tercer cumpleaños de Matías. Yo había ayudado a organizar la fiesta, había horneado el pastel yo misma, un pastel de chocolate con figuras de dinosaurios que a Matías le encantaban. Había pasado 2 días decorándolo, asegurándome de que fuera perfecto. La fiesta fue en el jardín de la casa de Rodrigo y Carolina. Una casa hermosa, debo admitir. Una casa que, por cierto, yo ayudé a comprar, pero llegaremos a eso. Todo iba bien hasta el momento del pastel. Los niños estaban jugando, los adultos conversando, Matías estaba feliz corriendo de un lado a otro. Cuando llegó el momento de cantar el cumpleaños feliz, traje mi pastel. Carolina lo vio y su expresión cambió inmediatamente. Isabel, ¿qué es eso? El pastel de cumpleaños. Lo hice yo misma. Es de chocolate, el favorito de Matías. Yo encargué un pastel. De la pastelería francesa. Específicamente pedí que no trajeras pastel. Me quedé helada. Yo no recibí ese mensaje. Te lo dije hace 2 semanas. Claramente no escuchas. Todas las conversaciones a nuestro alrededor se detuvieron. La gente nos miraba. Carolina, no hay problema, intervino Rodrigo nerviosamente. Podemos usar ambos pasteles. No, Rodrigo. Esto es exactamente el problema. Tu madre no respeta mis decisiones. Constantemente cruza los límites que establezco. Yo solo quería hacer algo especial para mi nieto, dije con voz temblorosa. Es mi hijo. Y estoy harta de que actúes como si fuera tuyo. Las palabras me golpearon como bofetadas. Vi a Rodrigo paralizado, sin saber qué hacer o decir. Carolina, tal vez deberíamos hablar de esto en privado, sugerí, consciente de todos los ojos sobre nosotras. No. Ya no más. Estoy cansada de morderte la lengua, de pretender que todo está bien cuando constantemente socavas mi autoridad como madre. Nunca he tratado de... Lo haces. Constantemente.
Le das dulces cuando digo que no. Lo malcrías. Le compras cosas sin consultarme. Y ahora esto. No puedo más. Carolina, por favor, estás exagerando, dijo Rodrigo finalmente encontrando su voz. ¿Exagerando? Tu madre pasa más tiempo con nuestro hijo que yo. Él corre hacia ella primero cuando llega. La llama cuando tiene pesadillas. Yo soy su madre, pero ella actúa como si fuera la protagonista. Cada palabra era un cuchillo. Porque parte de mí sabía que tenía un punto. Matías y yo habíamos desarrollado un vínculo profundo. Pero no porque yo estuviera tratando de reemplazar a Carolina. Sino porque yo estaba ahí. Todos los días. Mientras ella trabajaba. Quiero que te vayas, dijo Carolina con voz fría y controlada. De la fiesta. Y de nuestras vidas. Necesitamos espacio. No puedes prohibirle ver a su nieto, dijo Rodrigo con voz más fuerte ahora. Puedo y lo hago. Al menos por un tiempo. Hasta que aprenda a respetar mis límites. Me fui de esa fiesta con lágrimas cayendo por mi rostro, con el pastel perfecto todavía en mis manos, con el sonido de Matías llorando y gritando, abuela. Abuela, siguiéndome mientras me alejaba. Rodrigo me llamó esa noche. Mamá, lo siento mucho. Carolina está muy estresada. Dale unos días y lo resolveremos. Pero los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y aquí estoy, 6 meses después, sin haber visto a mi nieto. Rodrigo me ve a escondidas a veces, para almorzar, siempre con culpa en sus ojos. Me muestra fotos de Matías en su teléfono. Videos. Pregunta por ti, me dice. Pero Carolina no cede. He llorado más en estos 6 meses de lo que lloré cuando mi esposo murió. Porque esto es diferente. Mi esposo murió en un accidente. No tuve control sobre eso. Pero esto es una crueldad deliberada. Un castigo. Hasta ahora no he jugado mis cartas. No he usado las llaves que tengo. Porque tenía esperanza de que Carolina recapacitara, de que Rodrigo defendiera nuestro derecho a tener una relación. Pero mi paciencia se acabó. Porque hay algo que Carolina no sabe. Algo que está por descubrir. Esa casa hermosa donde viven, donde se celebró esa desastrosa fiesta de cumpleaños, no está a nombre de ellos. Está a mi nombre. El auto que Carolina conduce todos los días, ese SUV alemán elegante que tanto le gusta, no es de ellos. Es mío. La mitad del capital inicial del estudio de arquitectura de Carolina vino de un préstamo. Un préstamo que yo hice. Durante años, ayudé a mi hijo y a su esposa financieramente. No porque me lo pidieran con frecuencia, sino porque yo ofrecía. Porque quería verlos exitosos, estables, felices. Porque eso es lo que hacen las madres. Pero cada préstamo, cada transferencia, cada ayuda, está documentada. Y técnicamente, legalmente, yo tengo derecho a cobrar. Carolina me quitó lo que más amo en este mundo, mi nieto. Ahora es momento de que descubra que yo también tengo poder. Y que las abuelas no son tan indefensas como ella piensa. Pasé 3 días después de tomar mi decisión sin hacer nada. 3 días sentada en mi casa, mirando las fotografías de Matías que tenía por todas partes, preguntándome si realmente estaba dispuesta a hacer lo que estaba planeando. Porque usar esas llaves que tenía significaba declarar la guerra. Y la guerra en las familias nunca termina bien para nadie. Pero entonces recibí un mensaje de Rodrigo. Era una foto de Matías en su primer día de preescolar. Mi nieto, con una mochila casi tan grande como él, sonriendo a la cámara con esos hoyuelos que heredó de mi lado de la familia. Pensé que querrías ver esto, decía el mensaje. Preguntó por ti esta mañana. Le dije que estabas ocupada. Ocupada. Como si yo hubiera elegido no estar ahí. Como si no hubiera dado lo que fuera por estar sosteniendo su mano en ese primer día importante. Esa foto fue la gota que derramó el vaso. Al día siguiente, saqué todos los documentos que había guardado cuidadosamente durante años. Los extendí sobre la mesa de mi comedor y los revisé uno por uno. Primero, la escritura de la casa. Cuando Rodrigo y Carolina decidieron comprar esa propiedad hace 5 años, no tenían suficiente para el enganche. Las casas en esa zona eran caras,
y aunque ambos ganaban bien, habían gastado sus ahorros en la boda y en establecer el estudio de arquitectura de Carolina. Mamá, encontramos la casa perfecta, me había dicho Rodrigo con emoción. Tiene un jardín enorme para cuando tengamos hijos, está en un barrio seguro, cerca de nuestros trabajos. Pero necesitamos 60,000 para el enganche y solo tenemos 30. No lo pensé 2 veces. Tenía ahorros de toda una vida de trabajo como enfermera. Dinero que había guardado cuidadosamente para mi jubilación, para emergencias, para dejarle algo a Rodrigo algún día. Yo pongo los 30,000 que faltan, le dije. Pero con una condición. ¿Cuál? Que la casa esté a mi nombre hasta que me devuelvan el dinero. Es solo por seguridad legal. Cuando me paguen, transferimos la propiedad. Carolina no estaba feliz con el arreglo, lo recuerdo claramente. Es humillante tener la casa a nombre de tu madre, le dijo a Rodrigo esa noche. Otra conversación que no debía escuchar pero escuché. Es temporal, mi amor. Y nos está salvando. Sin su ayuda, perdemos esta oportunidad. Firmaron los papeles. La casa quedó a mi nombre, con un acuerdo privado entre nosotros de que me pagarían los 30,000 en 5 años, momento en el cual transferiría la propiedad. Pasaron 5 años. Nunca me pagaron. Ni un peso. Cuando se acercaba la fecha, Carolina convenció a Rodrigo de que usar ese dinero para expandir su estudio era una inversión mejor. Tu madre no necesita el dinero ahora, argumentó. Tiene su pensión. Nosotros necesitamos crecer profesionalmente. Yo no insistí. Porque amaba a mi hijo y quería verlo exitoso. Y porque pensé que eventualmente me pagarían. Legalmente, esa casa era mía. Ellos eran, técnicamente, mis inquilinos. Inquilinos que nunca habían pagado renta. Segundo documento, el título de propiedad del SUV. Ese auto que Carolina amaba tanto, que limpiaba todos los fines de semana, que presumía con sus amigas. Lo compraron hace 3 años, pero nuevamente, no tenían suficiente para el enganche. Mamá, ¿podrías prestarnos 15,000? Es que encontramos una oferta increíble en el auto que Carolina quiere, pero solo está disponible si compramos esta semana. 15,000. Los presté. Y como con la casa, pusimos el auto a mi nombre temporalmente hasta que me pagaran. Nunca me pagaron. Tercer documento, el contrato de préstamo para el estudio de arquitectura de Carolina. Cuando ella decidió abrir su propio estudio hace 4 años, necesitaba capital inicial. Los bancos le ofrecían préstamos, pero con intereses altos. Isabel, me había dicho en una de las pocas veces que me habló directamente sin Rodrigo como intermediario, sé que no siempre hemos tenido la mejor relación. Pero necesito pedirte algo importante. Me explicó su plan de negocios, sus proyecciones, sus sueños de tener su propio estudio reconocido. Y me pidió 40,000. Te pagaré con intereses. Mejores que los que te daría el banco con tus ahorros. Es una inversión inteligente para ambas. Firmamos un contrato. 40,000, a pagarse en 4 años, con 5% de interés anual. Han pasado 4 años. Me ha pagado exactamente 0 pesos. En total, entre la casa, el auto y el negocio, Carolina y Rodrigo me debían 85,000. Sin contar intereses, sin contar que nunca me habían pagado renta por vivir en mi casa durante 5 años. Si calculaba todo legalmente, con intereses y valor de mercado de renta en esa zona, me debían fácilmente 120,000. Pero nunca había sido sobre el dinero. Era sobre la familia. Era sobre ayudar a mi hijo a construir una vida buena. Hasta ahora. Llamé a un abogado. No cualquier abogado, sino Martín Vera, un antiguo compañero de la universidad que se había especializado en derecho familiar y financiero. Lo había visto ocasionalmente a lo largo de los años en reuniones de exalumnos. Isabel, ¿cuánto tiempo?, dijo cuando atendió mi llamada. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito asesoría legal. Sobre préstamos familiares y derechos de propiedad. Nos reunimos 2 días después en su oficina. Le mostré todos los documentos, escrituras, títulos, contratos, todo firmado y notariado apropiadamente. Martín los revisó con ojo profesional, asintiendo ocasionalmente, haciendo anotaciones. Todo está en orden, dijo finalmente. Legalmente, eres la dueña de la casa y del vehículo. Y tienes un contrato válido de préstamo con tu nuera.
¿Cuál es el problema? El problema es que quiero usar esto como palanca. Le expliqué la situación. La prohibición de ver a mi nieto, los 6 meses de separación, el dolor insoportable de estar cortada de la vida de Matías. Martín se reclinó en su silla, pensativo. Isabel, legalmente puedes hacer varias cosas. Puedes exigir el pago inmediato de todos los préstamos. Puedes iniciar un proceso de desalojo por falta de pago de renta. Puedes embargar el auto. Todo eso está dentro de tus derechos. Pero también necesitas pensar en las consecuencias. Estamos hablando de tu hijo. De la madre de tu nieto. Si haces esto, la relación puede destruirse irreparablemente. Ya está destruida, dije con voz quebrada. Carolina me quitó a mi nieto. No tengo nada más que perder. ¿Y Rodrigo? ¿Él sabe que vas a hacer esto? No. Martín suspiró. Mi consejo profesional es que primero intentes mediar. Que uses esto como amenaza si es necesario, pero que des la oportunidad de resolver las cosas civilizadamente antes de ir nuclear. ¿Y si ella no cede? Entonces tienes todas las herramientas legales para proceder. Pero Isabel, como tu amigo, no solo como tu abogado, te digo, asegúrate de que estés dispuesta a vivir con las consecuencias. Porque esto cambiará todo. Salí de esa oficina con un plan. Primero, hablaría con Carolina directamente. Le daría una oportunidad de hacer lo correcto. Y si se negaba, entonces usaría cada herramienta legal que tenía. Esa noche llamé a Rodrigo. Necesito hablar con Carolina. En persona. Solo nosotras dos. Mamá, no sé si es buena idea. Ella todavía está. No estoy pidiendo permiso, Rodrigo. Dile que nos encontramos en el café de la esquina de su oficina. Mañana a las 3 de la tarde. Si no viene, procederé de otra manera. Hubo silencio del otro lado. ¿Proceder de qué manera? Ya lo verá. Colgué antes de que pudiera preguntar más. Al día siguiente llegué al café 15 minutos temprano. Elegí una mesa en el fondo, lejos de la ventana, donde pudiéramos hablar con privacidad. Tenía una carpeta conmigo. Una carpeta con copias de todos los documentos. Carolina llegó exactamente a las 3. Llevaba uno de sus trajes de trabajo impecables, el cabello perfecto, el maquillaje sin una arruga. Se veía profesional, controlada, poderosa. Se sentó frente a mí sin siquiera saludar. Rodrigo dijo que era urgente. Tengo una reunión en 1 hora, así que seré breve. ¿Qué quieres? Quiero ver a mi nieto. Ya hablamos de esto. Necesito espacio. Necesito establecer límites claros. Han pasado 6 meses, Carolina. No es espacio. Es crueldad. Es mi hijo. Yo decido quién está en su vida. Aunque esa persona sea su abuela. Aunque esa abuela lo haya cuidado desde que nació. Especialmente por eso. Te volviste demasiado importante para él. Confundiste tu rol. Respiré profundo. Te voy a ofrecer algo. Una última oportunidad de resolver esto como familia. No estoy interesada en tus ofertas. Abrí la carpeta y saqué el primer documento, la escritura de la casa. ¿Sabes de quién es esta firma? Carolina miró el papel. Vi el momento exacto en que entendió. Su rostro palideció ligeramente. Esa casa donde vives, donde mi nieto duerme todas las noches, es legalmente mía. Tú y Rodrigo son mis inquilinos. Inquilinos que nunca me han pagado renta. Eso fue un acuerdo familiar temporal. Que nunca se completó. Me debían 30,000. Nunca me los pagaron. Según el acuerdo, cuando no pagaran en la fecha establecida, yo tenía derecho a cobrar renta de mercado. ¿Sabes cuánto es la renta en esa zona? 3,000 al mes. Durante 5 años. Son 180,000 que me deben. Saqué el segundo documento. Este auto que tanto amas. También es mío. 15,000 que nunca me devolvieron. Y el tercero. Tu estudio. 40,000 de capital inicial. 0 pesos pagados. Puse los 3 documentos frente a ella. Carolina los miraba como si fueran serpientes venenosas. En total, considerando todo lo que me deben,
Son aproximadamente 235,000. Más intereses legales que podría reclamar. Nos estás amenazando, dijo Carolina con voz temblorosa de furia. Estás amenazando a tu propio hijo. No. Te estoy mostrando la realidad. Durante años ayudé financieramente porque quería verlos exitosos. Nunca cobré porque éramos familia. Pero tú decidiste que yo ya no soy parte de esta familia. Que no tengo derecho a ver a mi nieto. Esto es chantaje. No, Carolina. Chantaje sería inventar algo. Esto es simplemente hacer valer mis derechos legales. Derechos que he ignorado por amor a mi hijo y a mi nieto. Me miró con odio puro. Si haces esto, destruyes a Rodrigo también. No solo a mí. Y tú destruiste mi relación con mi nieto. Todos tomamos decisiones con consecuencias. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Quieres que te paguemos? Quiero ver a Matías. Regularmente. Sin restricciones absurdas. Quiero ser su abuela, no una extraña. Carolina se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Y si me niego? Entonces mi abogado presenta los papeles la próxima semana. Exigencia de pago inmediato de todas las deudas. Proceso de desalojo por falta de pago. Embargo del vehículo. Y demanda formal de cobro del préstamo empresarial. No te atreverías. Rodrigo nunca te lo perdonaría. Rodrigo sabe que ustedes me deben ese dinero. Lo que no sabe es que tú me has estado negando ver a mi nieto durante 6 meses. Cuando le muestre estos documentos, cuando le explique que me obligaste a llegar a este punto, veremos quién no perdona a quién. Nos quedamos mirándonos a través de la mesa. Dos mujeres que nunca se habían gustado, ahora enemigas declaradas. Tienes hasta el viernes para decidir, dije levantándome y guardando los documentos. O me das acceso a mi nieto, o procedo legalmente. Tú eliges. Te arrepentirás de esto, dijo Carolina con voz baja y amenazante. Ya me arrepiento. Me arrepiento de haber confiado en ti. De haber pensado que valorarías lo que hice por tu familia. Pero especialmente me arrepiento de no haber hecho esto hace meses. Salí del café sin mirar atrás. Mis manos temblaban, mi corazón latía como loco. Había cruzado el Rubicón. Ya no había vuelta atrás. Rodrigo me llamó esa noche, gritando por teléfono. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste amenazar a mi esposa? ¿La madre de mi hijo? ¿Ella te contó que me tiene prohibido ver a Matías desde hace 6 meses? Eso es diferente. Eso es. ¿Diferente? ¿Diferente como, Rodrigo? Explícame cómo está bien que ella use a mi nieto como arma contra mí, pero no está bien que yo use herramientas legales que tengo derecho a usar. Porque somos familia. Exactamente. Somos familia. Y las familias no se prohíben ver a sus nietos. Las familias no castigan a las abuelas por amar demasiado. Mamá, por favor. Retira esto. Podemos resolver. Tuve 6 meses para resolver. Carolina tuvo 6 meses para recapacitar. Se acabó el tiempo. Si haces esto, me destrozas económicamente. No tenemos ese dinero. Perderemos todo. Las palabras me dolieron. Porque amaba a mi hijo. Pero amaba más la verdad. Entonces tal vez Carolina debería aceptar mi oferta. Ver a Matías a cambio de olvidar las deudas. Parece un trato justo. Rodrigo colgó. No dormí esa noche. Me pregunté 1000 veces si estaba haciendo lo correcto. Si había otra manera. Si estaba siendo la villana de esta historia. Pero luego pensaba en Matías. En sus bracitos alrededor de mi cuello. En cómo me llamaba cuando tenía miedo. En los cuentos que leíamos juntos antes de dormir. Y sabía que haría lo que fuera necesario para volver a tener eso. Aunque me costara todo. Aunque me odiaran. Aunque me convirtiera en el monstruo de esta historia. Porque algunas batallas valen la pena pelear. Y mi nieto valía cualquier precio. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé esos días en un estado constante de ansiedad, revisando mi teléfono cada 5 minutos, esperando una llamada de Rodrigo o Carolina. Esperando que se dieran, que entendieran que no estaba blofeando, que esto era real. Pero el silencio fue absoluto.
El jueves por la noche, Martín me llamó. Isabel, ¿sigues adelante con esto? Necesito saber si mañana presento los documentos o no. Mi mano temblaba sosteniendo el teléfono. Dime honestamente, Martín. ¿Estoy siendo monstruosa? ¿Estoy haciendo algo imperdonable? Hubo una pausa larga. Como abogado, te digo que estás ejerciendo tus derechos legales legítimos. Como amigo, te digo que entiendo tu dolor. Pero también entiendo que esto puede terminar muy mal para todos. No me respondiste la pregunta. Porque no hay una respuesta correcta, Isabel. Una abuela separada de su nieto tiene derecho a luchar. Pero usar palancas financieras contra tu propia familia es complicado moralmente. ¿Y qué debería hacer? ¿Rendirme? ¿Aceptar que nunca más veré a Matías? No. Pero tal vez darles más tiempo. Una semana más. 2. Dejar que procesen, que hablen entre ellos. Ya tuvieron 6 meses. Entonces procedo mañana. Procede. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierta mirando el techo, imaginando todos los escenarios posibles. Carolina pagándome para que desapareciera de sus vidas. Rodrigo odiándome para siempre. Matías creciendo sin conocer a su abuela, preguntándose por qué no estuve ahí. A las 6 de la mañana del viernes, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Diga. Isabel, soy Patricia. La madre de Carolina. Me senté en la cama, completamente alerta. Patricia y yo nos habíamos visto pocas veces a lo largo de los años. Era una mujer elegante, fría, que siempre me había tratado con educada indiferencia. Venía de dinero, de una familia tradicional, y era obvio que consideraba que Rodrigo había sido una buena conquista para su hija. Patricia. Es temprano. Lo sé. Disculpa la hora, pero necesitamos hablar. ¿Puedes venir a mi casa esta mañana? A las 9. ¿Sobre qué? Sobre la situación con Carolina y tu nieto. Por favor, Isabel. Creo que puedo ayudar a resolver esto. Dudé. Esto podía ser una trampa, una forma de manipularme. Pero también podía ser una oportunidad. Estaré ahí. La casa de Patricia estaba en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Una mansión con jardines perfectamente cuidados, fuentes ornamentales, y un portón de hierro forjado que se abría automáticamente. Me sentí completamente fuera de lugar conduciendo mi auto viejo de 15 años por ese camino de adoquines perfectos. Patricia me esperaba en la puerta. Llevaba un vestido de casa elegante, el tipo de ropa que algunas personas usan para estar cómodas pero que probablemente costaba más que mi guardarropa entero. Isabel, gracias por venir. Pasa, por favor. Me guió a una sala de estar que parecía sacada de una revista de decoración. Todo era beige, crema y dorado. Había un servicio de té preparado en una mesa baja. ¿Te sirvo té? Está bien, gracias. Nos sentamos en sillones que eran más cómodos que mi cama. Patricia sirvió el té con movimientos precisos y practicados. Carolina me contó sobre tu ultimátum, comenzó sin rodeos. No es un ultimátum. Es hacer valer mis derechos. Entiendo que estés dolida. Pero amenazar a mi hija con quitarle su casa, su auto, destruir su negocio, eso es excesivo, Isabel. ¿Y quitarme a mi nieto no lo es? Carolina tiene sus razones. Tal vez no estés de acuerdo con ellas, pero son sus razones como madre. Sus razones son celos. Celos de que Matías me quiera. Patricia tomó un sorbo de té, estudiándome por encima de la taza. Tal vez. Pero eso no justifica lo que estás haciendo. ¿Por qué estoy aquí, Patricia? ¿Viniste a sermonearme? Vine a ofrecerte un trato. Eso me sorprendió. ¿Qué tipo de trato? Yo pagaré todas las deudas. Los 235,000 que Carolina y Rodrigo te deben. En su totalidad. Esta misma semana. Me quedé boquiabierta. ¿Por qué harías eso? Porque es mi hija. Y porque, francamente, ella y Rodrigo fueron irresponsables al no pagarte. Yo les advertí en su momento que no mezclaran familia con finanzas, pero no escucharon. Ahora yo limpio el desastre. ¿Y a cambio? A cambio, retiras todas las amenazas legales.
Firmas documentos cediendo la propiedad de la casa a Rodrigo y Carolina. Transfieres el auto a nombre de ellos. Y cancelas el préstamo del negocio. ¿Y mi nieto? Patricia dejó su taza sobre la mesa. Carolina aceptará que veas a Matías una vez al mes. 2 horas. En un lugar neutral. Con supervisión. ¿Supervisión? ¿Como si fuera una criminal? Es lo mejor que pude negociar, Isabel. Carolina está furiosa. Siente que la traicionaste, que la amenazaste. Una vez al mes es más de lo que está dispuesta a ofrecer. Yo lo veía todos los días. Lo cuidaba. Era su abuela de verdad, no una visita programada. Eso se acabó. Y no va a volver, sin importar qué hagas. Pero puedes elegir, una vez al mes con tu nieto, o nada. Porque si procedes legalmente, si los destruyes financieramente, Rodrigo nunca te lo perdonará. Y perderás a ambos para siempre. La habitación giró a mi alrededor. Patricia estaba comprando a mi familia. Estaba usando su dinero para controlar la situación, para proteger a su hija. Necesito pensarlo. Tienes hasta las 5 de la tarde. Después de eso, la oferta expira. Y sea lo que sea que decidas hacer legalmente, yo contrataré a los mejores abogados para defender a mi hija. Esto puede volverse muy feo, Isabel. Muy caro. Muy público. ¿Realmente quieres eso? Salí de esa mansión sintiéndome más pequeña de lo que me había sentido en mi vida. Patricia tenía recursos que yo nunca tendría. Poder que yo nunca podría igualar. Y lo estaba usando para aplastarme. Conduje sin rumbo durante 1 hora. Terminé en un parque donde solía llevar a Matías cuando era más pequeño. Había un área de juegos donde él amaba los columpios. Me senté en una banca, mirando a otros niños jugar, y lloré. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente estaba dispuesta a destruir financieramente a mi hijo por ver a mi nieto? ¿Era eso amor o era egoísmo? Mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Mamá, por favor. Acepta la oferta de Patricia. Por favor. ¿Tú sabías de esto? Carolina me lo contó esta mañana. Mamá, es una buena oferta. Recuperas todo tu dinero. Y puedes ver a Matías. Una vez al mes, con supervisión, como si fuera peligrosa. Es mejor que nada. Y con el tiempo, tal vez Carolina se ablande. Tal vez las cosas mejoren. O tal vez nunca mejoren. Tal vez una vez al mes se convierta en nunca. Tal vez Patricia seguirá usando su dinero para controlar todo. ¿Qué quieres que haga, mamá? No tengo el dinero para pagarte. Si procedes legalmente, lo perdemos todo. La casa, el auto, el negocio de Carolina. Quedaríamos en la ruina. ¿Es eso lo que quieres? Quiero que tu esposa deje de usarme como enemiga. Quiero que me trate con el respeto que merezco. Quiero ser parte de la vida de mi nieto. Y puede serlo. Una vez al mes. No es suficiente, Rodrigo. Entonces, ¿qué es suficiente? Dime, mamá. ¿Qué tienes que pasar para que estés satisfecha? ¿Que Carolina se arrodille y te pida perdón? ¿Que te demos el control total sobre cómo criamos a nuestro hijo? Quiero que me vean. Que me valoren. Que reconozcan que di todo por ustedes y merezco algo más que ser descartada como basura. Mi voz se quebró en un sollozo. Hubo silencio del otro lado. Mamá, dijo Rodrigo finalmente con voz suave, te veo. Te valoro. Sé todo lo que hiciste por mí. Y te estaré eternamente agradecido. Pero Carolina es mi esposa. Es la madre de mi hijo. Y tengo que elegir mi familia nuclear primero. Lo siento. Yo soy tu familia. Lo sé. Pero ellos son mi prioridad. Colgó. Y entendí en ese momento que había perdido a mi hijo hace tiempo. Tal vez cuando se casó, tal vez cuando nació Matías, tal vez gradualmente a lo largo de los años. Pero ya no era su prioridad. Ya no era central en su vida. Era periférica. Opcional. Reemplazable. Llamé a Martín. Necesito que vengas al Parque Central. Ahora. Tengo que tomar una decisión y necesito hablar con alguien. Llegó 20 minutos después,
todavía con su traje de trabajo, preocupación evidente en su rostro. Se sentó a mi lado en la banca. Patricia te ofreció dinero. ¿Cómo lo sabes? Porque es exactamente lo que haría alguien con su poder y recursos. ¿Cuánto? Todo. Todas las deudas pagadas. A cambio de que ceda las propiedades y acepte ver a Matías una vez al mes. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, Martín. Honestamente no lo sé. Si acepto, recupero el dinero pero pierdo cualquier palanca que tenga. Si no acepto y procedo legalmente, tal vez gane en corte pero pierdo a mi familia para siempre. ¿Qué es lo que realmente quieres, Isabel? En lo profundo de tu corazón. Quiero que me amen. Quiero que me necesiten. Quiero ser importante para alguien. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Y en ese momento me di cuenta de la verdad dolorosa. Esto nunca fue realmente sobre el dinero o sobre los derechos legales. Era sobre sentirme valorada. Sobre tener un propósito después de una vida de trabajo y sacrificio. Matías me había dado eso. Y cuando Carolina me lo quitó, me quitó mi razón de existir. Isabel, dijo Martín gentilmente, nadie puede darte eso. Ni Rodrigo, ni Carolina, ni siquiera Matías. Tienes que encontrar tu valor en ti misma. Es fácil decirlo. Es verdad decirlo. Mira, legalmente puedes ganar esta batalla. Probablemente. ¿Pero a qué costo? ¿Vale la pena destruir a tu hijo financieramente por un par de horas más al mes con tu nieto? ¿Realmente crees que Matías te amará más si asocia tu presencia con la ruina de sus padres? Entonces, ¿qué hago? ¿Me rindo? No te rindes. Renegocias. Patricia te ofreció una vez al mes. Contraoferta. Pide 2 veces al mes, 4 horas cada vez, sin supervisión. Pide que Matías pueda pasar un fin de semana al mes contigo cuando sea mayor. Pide videollamadas semanales. ¿Y si Carolina dice que no? Entonces tienes que decidir si estás dispuesta a ir a la guerra sabiendo que probablemente perderás lo que más te importa en el proceso de ganarla. Pasé las siguientes horas caminando por el parque, pensando. A las 4 de la tarde, llamé a Patricia. Tengo una contraoferta. La escuché suspirar. Te escucho. Acepto el pago de las deudas y cedo las propiedades. Pero quiero ver a Matías 2 veces al mes, 4 horas cada vez. Sin supervisión. Y una videollamada semanal de 30 minutos. Cuando tenga 6 años, quiero que pueda pasar un fin de semana al mes conmigo. Isabel. No he terminado. Quiero que esto esté en un acuerdo legal escrito. No solo una promesa. Quiero que esté notariado, que tenga peso legal. Porque ya no confío en promesas familiares. Eso es, bastante específico. He aprendido a protegerme. ¿Aceptan o no? Necesito hablar con Carolina. Tienes hasta las 5. Después procedo con Martín. Colgué. Me temblaban las manos. Acababa de apostar todo en esta mano final. A las 4:45, Patricia llamó de vuelta. Carolina acepta. 2 veces al mes, 4 horas, sin supervisión inmediata pero en lugares públicos por ahora. Videollamadas semanales de 20 minutos, no 30. Y reconsideraremos lo del fin de semana cuando Matías tenga 6 años, pero no es una promesa. Quiero 25 minutos de videollamada. Y el fin de semana debe estar en el acuerdo, no como reconsideración. Hubo voces de fondo. Carolina y Patricia discutiendo. Finalmente. 25 minutos de videollamada. El fin de semana mensual comienza cuando cumple 6 años, pero solo si Carolina está cómoda con cómo han ido las visitas hasta entonces. Eso es lo mejor que puedo hacer. No era perfecto. No era lo que tenía antes. Pero era algo. Era un camino de regreso a la vida de Matías. Acepto. Pero quiero el acuerdo escrito antes de ceder cualquier propiedad. Lo tendrás. Mi abogado lo redactará este fin de semana. Firmamos el lunes. Cuando colgué, lloré. No sabía si eran lágrimas de alivio o de derrota. Tal vez ambas. Había usado todas mis cartas. Había jugado mi mano más fuerte. Y al final, había ganado algo pero también había perdido mucho.
Había perdido la ilusión de que el dinero me daba poder. Había perdido la ingenuidad de pensar que el sacrificio garantiza amor. Había perdido la versión de mí misma que creía que las familias siempre encuentran la forma de arreglar las cosas. Pero había ganado el derecho a ver a mi nieto. No como antes, no como soñaba, pero al menos algo. Y tal vez, solo tal vez, eso tendría que ser suficiente. El lunes firmamos los papeles. Patricia transfirió el dinero a mi cuenta. Yo firmé las escrituras cediendo la casa y el auto. Cancelé el préstamo del negocio de Carolina. Y recibí un documento legal, notariado y firmado por todos, que me garantizaba tiempo con mi nieto. No fue una victoria. Pero tampoco fue una derrota total. Fue un compromiso doloroso en una guerra que nadie realmente ganó. Y ahora tenía que vivir con eso. Han pasado 18 meses desde que firmé ese acuerdo. 18 meses de reconstruir, de aprender, de crecer de maneras que nunca imaginé. Hoy, mientras escribo esto, puedo decir que mi vida es diferente a como era antes de todo esto. No necesariamente mejor o peor. Solo diferente. Déjenme contarles cómo fue. La primera visita con Matías después de 6 meses fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Nos encontramos en un parque público, como estipulaba el acuerdo. Carolina y Rodrigo lo trajeron. Yo llegué 15 minutos temprano, tan nerviosa que sentía náuseas. Cuando vi a Matías bajarse del auto, casi no lo reconocí. Había crecido tanto en 6 meses. Ya no era el bebé que recordaba. Era un niño. Con piernas más largas, el rostro menos redondo, el pelo más corto. Y cuando me vio, se detuvo. No corrió hacia mí como solía hacerlo. Se quedó ahí, agarrado de la mano de Carolina, mirándome con incertidumbre. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Hola, mi amor, dije arrodillándome a su nivel, con lágrimas ya cayendo por mi rostro. Soy la abuela. ¿Te acuerdas de mí? Matías miró a Carolina, buscando permiso o seguridad, no estoy segura. Ella asintió levemente. Él dio 2 pasos vacilantes hacia mí. ¿Dónde estabas?, preguntó con esa voz de niño que me destrozó. Te busqué. No pude hablar durante un momento. Solo lo abracé, y gracias a Dios, él me dejó. Se sentía diferente en mis brazos. Más grande, más sólido. Pero seguía oliendo igual, a champú de bebé y a esa dulzura indefinible que tienen los niños pequeños. Estuve lejos, cariño. Pero nunca dejé de pensar en ti. Ni un solo día. Carolina y Rodrigo se quedaron todo el tiempo. No era supervisión oficial, pero ahí estaban, a 20 metros, observando. Carolina revisaba su teléfono constantemente, pero la sentía vigilando cada movimiento mío. Esas primeras 4 horas fueron agridulces. Matías jugó conmigo, pero con reserva. Ya no era la abuela con quien se sentía completamente cómodo. Era alguien que conocía pero que se había vuelto parcialmente extraña. Hablé demasiado, traté demasiado de compensar 6 meses en 4 horas, y cuando llegó el momento de despedirse, lloré todo el camino a casa. Las siguientes visitas fueron similares. Matías lentamente volvía a abrirse conmigo, pero nunca volvió a ser exactamente como antes. Algo se había roto durante esos 6 meses de separación, y por más que traté, no pude repararlo completamente. Las videollamadas semanales ayudaron. 25 minutos cada miércoles por la noche. Matías me mostraba sus juguetes, me contaba sobre el preescolar, me hacía dibujos que Carolina prometía mandarme por correo pero que raramente llegaban. Yo le leía cuentos, le cantaba las canciones que solía cantarle cuando era bebé, y trataba de mantener viva nuestra conexión. Pero dolía. Dolía profundamente saber que había otros 6 días de su vida de los que no sabía nada. Que había momentos importantes que me estaba perdiendo. Que otra gente, las amigas de Carolina, la madre de Carolina, estaban ocupando el espacio que una vez fue mío. Carolina nunca se ablandó. Cumplía el acuerdo al pie de la letra, pero sin un gramo de calidez. Las visitas eran exactamente 4 horas, ni un minuto más. Las videollamadas terminaban exactamente a los 25 minutos, a veces cortando a Matías a mitad de una oración. Cuando intentaba hacer preguntas sobre su rutina o su salud, Carolina respondía con monosílabos. ¿Cómo va en el preescolar? Bien. ¿Ha estado enfermo últimamente?
No. ¿Está comiendo bien? Sí. No había puente entre nosotras. Y lentamente, dolorosamente, acepté que probablemente nunca lo habría. Rodrigo era diferente. En las visitas, a veces se acercaba a hablar conmigo mientras Matías jugaba. Conversaciones incómodas, forzadas, pero al menos existían. ¿Cómo estás, mamá? Bien. ¿Y tú? Ocupado con trabajo. Pero bien. Nunca hablábamos sobre lo que había pasado. Sobre los documentos legales, las amenazas, el dinero. Era como si esos meses hubieran sido borrados de nuestra historia. Pero estaban ahí, en el espacio incómodo entre nosotros, en las cosas que no decíamos. 6 meses después de las primeras visitas, algo cambió en mí. Estaba en casa una noche después de una videollamada particularmente difícil donde Matías estaba distraído y desinteresado, claramente queriendo ir a jugar en lugar de hablar conmigo. Colgué y me quedé mirando la pantalla vacía de la computadora. Y me di cuenta de algo, estaba viviendo mi vida entera esperando esos momentos con Matías. Las 2 visitas al mes, las videollamadas semanales. Todo lo demás era simplemente tiempo que tenía que pasar hasta el próximo encuentro con él. No tenía amigos cercanos. No tenía hobbies. No tenía propósito más allá de ser la abuela de Matías. Y eso no era saludable. No era sostenible. Martín había dicho algo meses atrás, tienes que encontrar tu valor en ti misma. En ese momento no lo entendí. Pero esa noche, finalmente, lo comprendí. Al día siguiente me inscribí en un club de lectura en la biblioteca local. Había visto el anuncio semanas antes pero nunca había considerado ir. No tengo tiempo, me había dicho a mí misma. Pero era mentira. Tenía todo el tiempo del mundo. El club se reunía los martes por la noche. Éramos 8 mujeres de diferentes edades, leyendo y discutiendo libros. Al principio me sentí fuera de lugar. Hacía años que no leía algo que no fuera un cuento infantil para Matías. Pero las otras mujeres eran acogedoras, pacientes con mis opiniones torpes. Una de ellas, Sofía, tenía 63 años y era viuda. Nos hicimos amigas rápidamente. Comenzamos a tomar café después de las reuniones del club, luego a caminar juntas los sábados por la mañana. ¿Tienes nietos?, me preguntó un día durante una de nuestras caminatas. 1. Matías. Tiene 4 años. Debe ser hermoso. Lo es. Pero es complicado. Y le conté. No todo, pero lo suficiente. La pelea, la separación, el acuerdo legal. Sofía escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo algo que me impactó. Mi hija vive en otro país con mis 2 nietos. Los veo una vez al año si tengo suerte. Y durante mucho tiempo, estuve amargada, resentida. Sentía que me habían robado mi derecho a ser abuela. Pero un día me di cuenta de que podía elegir, podía pasar el resto de mi vida enfadada por lo que no tenía, o podía construir una vida que tuviera significado más allá de mis nietos. ¿Y qué elegiste? Elegí vivir. De verdad vivir. No solo existir entre visitas. Sus palabras resonaron en mí durante días. Me ofrecí como voluntaria en un centro de ancianos, leyéndoles a residentes que ya no podían ver bien. Comencé a tomar clases de pintura, algo que siempre quise probar pero nunca tuve tiempo. Me reconecté con antiguas colegas de mis años de enfermera, organizando almuerzos mensuales. Y lentamente, muy lentamente, comencé a sentirme como una persona completa otra vez. No solo como la abuela de Matías. Como Isabel. Eso no significaba que dejara de extrañar a mi nieto. Lo extrañaba todos los días. Pero ya no era mi única fuente de alegría o propósito. Cuando Matías cumplió 5 años, Carolina me permitió asistir a su fiesta de cumpleaños. No como organizadora, como había sido en años pasados, sino como invitada. Me senté con los otros invitados, observé a Carolina presentar un pastel elaborado de la pastelería Cara, escuché a Matías reír rodeado de amigos del preescolar que yo no conocía. Y dolió. Pero ya no me destruyó. Después de la fiesta, cuando la mayoría de los invitados se había ido, Matías vino corriendo hacia mí con un dibujo que había hecho. Mira, abuela. Te hice esto. Era un dibujo de 2 figuras de palitos. Una alta, una pequeña, tomadas de la mano.
¿Quiénes son?, pregunté aunque sabía la respuesta. Tú y yo. Te extraño cuando no estás. Abracé a mi nieto y dejé que las lágrimas cayeran. Carolina nos miraba desde lejos, con una expresión que no pude leer. Hace 2 semanas, algo inesperado sucedió. Carolina me llamó por teléfono. No Rodrigo, sino ella directamente. Isabel, necesito pedirte un favor. Me quedé muda de la sorpresa. Dime. Tengo una conferencia importante el próximo jueves y viernes. 2 días completos. Rodrigo también tiene un viaje de trabajo que no puede cancelar. Normalmente mi madre cuidaría a Matías, pero está fuera del país. ¿Podrías quedarte con él? Sé que no es tu fin de semana programado, y está fuera del acuerdo, pero estoy desesperada. 1000 emociones corrieron por mí. Triunfo de que me necesitara. Presentimiento de que solo me llamara cuando le convenía. Esperanza de que esto significara un cambio. Por supuesto que sí. Puedo cuidarlo. Gracias. Te lo llevaré el jueves por la mañana. Y lo recogeré el viernes por la noche. 2 días completos con Matías. 2 días donde sería yo quien lo despertara, le preparara el desayuno, lo llevara al preescolar, lo recogiera, cenáramos juntos, lo acostara. Como en los viejos tiempos. Esos 2 días fueron mágicos. Matías y yo recuperamos parte de la cercanía que habíamos perdido. Horneamos galletas juntos, algo que solíamos hacer. Le leí cuentos antes de dormir. Jugamos en el parque. Y él volvió a ser mi nieto, completamente relajado conmigo, sin esa reserva que había aparecido en nuestras visitas limitadas. Cuando Carolina vino a recogerlo el viernes por la noche, Matías corrió hacia ella pero luego se volvió hacia mí. ¿Cuándo vuelvo, abuela? En 2 semanas, cariño. Como siempre. ¿No puedo venir antes? Carolina y yo intercambiamos una mirada. Fue la primera vez en 18 meses que realmente nos miramos a los ojos sin hostilidad. Ya veremos, dijo Carolina suavemente. Después de que Matías subió al auto, Carolina se quedó en la puerta de mi casa. Gracias por cuidarlo. Sé que no ha sido fácil. Ninguna de estas situaciones. No ha sido fácil. Él te ama, Isabel. Nunca dudé de eso. Lo que me asustaba era perderlo. Perder mi lugar como su persona más importante. Carolina, no estaba tratando de reemplazarte. Nunca lo estuve. Lo sé. Ahora lo sé. Pero en ese momento, cuando era nueva madre, insegura de todo, verte con él tan natural, tan amado por él, me hacía sentir inadecuada. Era la conversación más honesta que habíamos tenido jamás. Yo solo quería ayudar, dije. Y amar a mi nieto. Lo sé. Y tal vez exageré. Tal vez fui demasiado dura. No era una disculpa completa. Pero era algo. Gracias por decir eso. Se quedó en silencio un momento. ¿Qué te parece si Matías viene un sábado extra el próximo mes? Fuera del acuerdo. Solo porque sí. Mi corazón saltó. Me encantaría eso. Bien. Te escribo para coordinar. La vi alejarse y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No esperanza de que todo volviera a ser como antes. Eso nunca pasaría. Demasiado se había roto, demasiadas palabras duras se habían dicho, demasiado dolor se había causado. Pero esperanza de que tal vez, lentamente, podíamos construir algo nuevo. Algo diferente. Una relación entre abuela y nieto que no dependiera de que yo fuera la cuidadora principal. Una relación con límites más claros pero también más saludables. Y esperanza de que yo podía ser feliz incluso si no era perfecta. Incluso si no veía a Matías todos los días. Incluso si no era la figura central en su vida. Esta mañana, en mi clase de pintura, terminé un cuadro que había estado trabajando durante semanas. Era de un jardín, lleno de flores de diferentes colores, con un columpio vacío en el centro. Es hermoso, dijo la instructora. Pero me intriga el columpio vacío. ¿Por qué vacío? Pensé en la pregunta. Porque a veces las cosas que amamos no están presentes físicamente, pero siguen siendo parte del paisaje de nuestras vidas. Esa es mi verdad ahora.
Matías no está en mi vida diaria como una vez lo estuvo. Pero sigue siendo parte fundamental de quién soy. Y yo estoy aprendiendo a ser feliz con eso. ¿Usé las llaves que tenía? Sí. Usé cada herramienta legal a mi disposición para luchar por mi derecho a ver a mi nieto. ¿Funcionó perfectamente? No. No recuperé lo que perdí. Pero recuperé algo. Y tal vez eso es suficiente. Carolina no sabía que yo tenía las llaves de todo cuando me prohibió ver a Matías. Pensó que podía simplemente cortarme de sus vidas sin consecuencias. Aprendió que estaba equivocada. Que las abuelas tienen poder también. Que los favores financieros vienen con hilos atados. Que no puedes usar a las personas y luego descartarlas cuando ya no te son útiles. Pero yo también aprendí algo. Aprendí que ganar una batalla legal no significa ganar la guerra emocional. Que el poder financiero tiene límites. Que a veces, incluso cuando tienes todas las llaves, no puedes forzar a la gente a amarte de la forma que quieres ser amada. Tengo 68 años ahora. Veo a mi nieto 2 veces al mes, a veces 3 y Carolina está siendo generosa. Hablamos por videollamada cada semana. Y en unos meses, cuando cumpla 6 años, comenzará a pasar un fin de semana al mes conmigo, como dice el acuerdo. No es perfecto. Pero es mío. Y he aprendido a construir una vida que tiene significado más allá de esos momentos. Una vida con amigos, con hobbies, con propósito. Carolina y yo nunca seremos amigas. Probablemente nunca tendremos una relación cálida. Pero hemos llegado a un entendimiento incómodo, a un respeto mutuo nacido del conflicto. Rodrigo y yo estamos reconstruyendo lentamente. Almorzamos una vez al mes, solo nosotros dos. No hablamos sobre lo que pasó. Tal vez algún día lo haremos. Pero por ahora, estamos encontrando una nueva forma de ser madre e hijo. Si pudiera volver atrás, ¿haría las cosas diferente? No lo sé. Parte de mí desearía haber manejado todo con más calma, con menos amenazas. Pero otra parte sabe que sin esas llaves, sin ese poder, Carolina nunca habría cedido ni un centímetro. A veces tienes que luchar por lo que amas. Incluso cuando la lucha te cambia. Incluso cuando no ganas completamente. Porque algunas cosas valen la pena pelear. Y mi nieto, mi Matías, definitivamente valía cada lágrima, cada noche sin dormir, cada decisión difícil. Esta es mi historia. La historia de una abuela que fue prohibida de ver a su nieto, que usó todo el poder que tenía para luchar por ese derecho, y que aprendió que a veces ganar no se ve como pensabas que se vería. Pero es una victoria de todas formas. Y eso, finalmente, es suficiente. Gracias por escuchar mi historia. Si llegaron hasta aquí, espero que hayan dejado ese comentario diciéndome de qué país me ven. Saber que no estoy sola en este dolor, que hay otros abuelos y abuelas luchando batallas similares, hace que todo esto tenga más sentido. Los leo. Los veo. Y estamos juntos en esto. Hasta la próxima historia.